Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Francia. Francia es un país de Europa Occidental. Su capital es la ciudad de París. Francia tiene una población de 68 millones de personas. Francia limita con España y Andorra al sur, al norte con Bélgica y al oeste con Luxemburgo, Suiza, Alemania, Italia y el Principado de Mónaco. Francia está organizada territorialmente en 18 regiones, de las que 13 se encuentran en la metrópolis continental europea. Francia es un país unitario, donde todas las decisiones importantes se toman en París. Además, Francia cuenta con 96 departamentos que se subdividen en varias formas, para llegar a ser 36.571 comunas. Francia posee 5 departamentos de ultramar, vestigios de su imperio. Estos son Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión. Su forma de gobierno es la república semipresidencialista, desde la sanción de la Constitución de la Quinta República en 1958. Al unir el territorio de la Francia metropolitana y la Francia de ultramar, Francia es la séptima economía mundial, con una muy alta influencia cultural en sus colonias. Es miembro de la Unión Europea, la OTAN, el G20 y del espacio Schengen. Francia alberga la sede del Consejo de Europa y la Cámara Principal del Parlamento Europeo, ambas en Estrasburgo. También la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la sede de la UNESCO, ambas también en París. Es también una de las 8 potencias nucleares reconocidas mundialmente. Durante el siglo XIX, el país fue una potencia colonial. Francia desarrolló un muy buen nivel de diplomacia para el buen trato con sus colonias y el resto del mundo. Por esto, durante mucho tiempo, el idioma francés fue la principal lengua de la diplomacia, aunque hoy en día es hablado por todos los diplomáticos del mundo y conserva su influencia pasada. El territorio francés tiene una extensión de 675.417 kilómetros cuadrados. La Francia europea cuenta con 551.500 kilómetros cuadrados, mientras que la Francia de ultramar tiene otros 123.722 kilómetros cuadrados de superficie. Sus islas de mayor tamaño son Córcega, Nueva Caledonia, Guadalupe, Kerguelen, Reunión, Guadalupe, Martinica, Tahití y Mayotte. Francia comparte con España y Andorra los Pirineos y los Alpes con Italia, ambos al sur del país galo. El Mont Blanc en los Alpes, con 4.810 metros de altura, es la cumbre más alta de Europa Occidental y de la Unión Europea. El territorio francés cuenta también con llanuras costeras hacia el norte y oeste del país, muy fértiles y por ende aptas para el cultivo de alimentos y para la ganadería. Los ríos más importantes del país son Loira, Garoña, Dordoña y el Sena en el Canal de la Mancha. Francia tiene 5.500 kilómetros de costas y es el cuarto productor pesquero en la Unión Europea. Francia tiene una población de 68 millones de personas, de las cuales más de 2 millones de personas se encuentran en territorios de ultramar.
según el Instituto Nacional de Estadísticas del país galo. La tasa de natalidad de Francia es de 1,92 hijos por mujer al 2016, la más alta para Europa Occidental, producto de, entre otras cosas, las ayudas sociales del gobierno francés para fomentar la natalidad y el cuidado prenatal. Sin embargo, siguen siendo menor al 2,1 hijos por mujer necesaria para mantener la cantidad de población a lo largo del tiempo. Francia es la séptima economía mundial en términos del PBI nominal y a nivel europeo es la tercera potencia, detrás de Alemania y del Reino Unido. Francia es considerado un país de primer mundo por su alto nivel de vida. Su moneda es el euro, al igual que muchos de los países de la Unión Europea. La economía francesa tiene muchas empresas multinacionales reconocidas mundialmente, aunque el nivel de intervención del Estado francés es muy alto para ser un país desarrollado. Su principal socio comercial es Alemania. El comercio con los demás países de la Unión Europea es muy alto. Los principales destinos de las exportaciones francesas son Alemania, España, Italia y Estados Unidos, mientras que los principales orígenes de sus importaciones son Alemania, China, Italia y Bélgica. Francia es el segundo exportador de Europa, por detrás de Alemania, y el quinto en el mundo. Su cuota de mercado en las exportaciones mundiales se sitúa en torno al 4%, pero desde el comienzo del milenio, esta se está reduciéndose a causa de la pérdida de competitividad de las empresas francesas. Francia es el principal productor agrícola de Europa, el sexto a nivel mundial y el segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo. La religión mayoritaria es la católica, aunque el grado de irreligión es muy alto, fruto de las políticas laicistas que Francia tradicionalmente posee. Además, el Islam está en plena expansión y representa hoy en día más del 5% de los franceses, muchos de ellos jóvenes. Según proyecciones del Pew Research Center, pueden llegar al 20% de toda Francia en 2050, a este ritmo de crecimiento. Por otro lado, la comunidad de judíos en Francia cuenta con aproximadamente 600.000 personas, según el Congreso Mundial Judío, lo que lo hace el grupo más grande de judíos en Europa. Francia es potencia mundial en casi todos los deportes. Lo demuestra cada 4 años al posicionarse entre los países más ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos de verano. El país ha participado de todos los Juegos de verano y también los de invierno. Fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano en 2 ocasiones, París 1900 y París 1924. También de los Juegos de invierno en 3 ocasiones, Chamonix 1924, Grenoble 1968 y Albertville 1992. El fútbol es el deporte más popular del país y la selección francesa de fútbol ha ganado la Copa Mundial FIFA en 2 ocasiones, Francia en 1998 y la reciente Rusia 2018, junto con las Eurocopas de 1984 y la Eurocopa del 2000. Francia se abastece energéticamente mediante la energía nuclear, que ahora representa aproximadamente el 75% de la producción de electricidad del país. Pero también cabe destacar que el país galo está invirtiendo en otras energías renovables, como la energía solar, que se encuentra en expansión. Por sus paisajes y hermosas ciudades, Francia es el principal destino turístico mundial,
con más de 80 millones de turistas por año, haciendo que el turismo represente el 7% de su PBI. Francia fue el primer país que prohibió que los supermercados tiraran la comida que no se vende. Desde el 2016, las tiendas y supermercados del país deben entregar todos los desperdicios de comida a bancos de comida u organizaciones benéficas para ser repartidos entre los más pobres. Francia es el país que más premio Nobel de literatura ha conseguido, con un total de 15 Nobeles al 2020. Los quesos franceses son de fama mundial. Francia es el primer exportador mundial de quesos y se calcula que se producen más de 400 variedades de quesos en todo el país. El vino es fundamental en la gastronomía francesa. Francia es la segunda región donde más viñas hay en Europa, después de España. El Imperio francés llegó a controlar el 10% de la superficie de la Tierra. Hoy en día, Francia cubre 12 zonas horarias diferentes, contando su territorio de ultramar, más que ningún otro país en el mundo. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chao.